Radio, por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Ya regresamos de nuestra pausa. Nos está acompañando vía telefónica el contador Santiago Vélez. Él es el presidente de la Comisión de Investigación Fiscal de Desarrollo del Colegio de Contadores Públicos Sede Bosques, y lo invitamos a que nos platique un poco de algunos puntos de la declaración anual, sobre todo en una parte que es muy poco explorada por contadores, pero que es muy común encontrar. Santiago, ¿qué tan común es encontrarnos en la declaración anual a personas que tienen ingresos que caen en el último capítulo, en el capítulo de otros ingresos? Buenas tardes a todos. Es bastante común, sobre todo con personas físicas que tienen inversiones en el extranjero, es decir, ellos tienen abierto una cuenta de inversión en una casa de bolsa en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York o en Suiza, y derivado de la cual hacen inversiones y obtienen, por ejemplo, dividendos en sociedades residentes en el extranjero, o en su caso llegan a obtener ganancias o pérdidas cambiarias derivado de estas inversiones. Y también se generan, también en este capítulo se declaran los intereses de esas cuentas de inversión, si fueran no por dividendos sino por intereses. Correcto, se declara todo de manera conjunta. En algunas ocasiones es un poco complicado porque te ponen un rubro general de total de ingresos y posteriormente se tiene que detallar la ganancia cambiaria, ¿no? Que incluye en este año se tiene que señalar el mecanismo que se utilizó, básicamente si se utilizó la mecánica de ajuste anual por inflación o el factor previsto en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta para inversiones que se realizan en el extranjero, ¿no? Así es, ese factor se publica cada año, si no me equivoco. Es correcto, se publica todos los años en la resolución miscelánea fiscal. Este artículo es el 239 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y es publicado en la resolución miscelánea, y este año fue publicado de manera anticipada, es decir, el SAT lo publica en su página, pero todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ok, ¿y ese factor para este año es muy alto? Me genera Es factor de 0, no es tan común, y eso se debe a que el año pasado hubo una pérdida cambiaria. Si se revisa el tipo de cambio al 1 de enero del año pasado al 31 de diciembre, hubo una apreciación del peso. Entonces es poco común que se utilice ese factor, porque en la mayoría de los casos se determina una pérdida, la cual se puede utilizar en los próximos ejercicios fiscales. Ok, entonces si yo fuera una persona física y tuviera de ingresos en el extranjero por intereses, o quisiera tocar primero el caso de intereses, que creo que es el más común, corrígeme si me equivoco. Sí. Si tuviera yo ingresos por intereses, pues simple y sencillamente agarro y multiplico por un factor de 0 mi inversión, y eso es lo que tendría que acumular, que sería nada, pero tendría que señalarle a la autoridad que utilicé ese mecanismo. Correcto. Así de sencillo. Se utiliza el saldo al inicio del ejercicio de los instrumentos o el efectivo que se tenga en esas cuentas, se multiplica y en este caso, pues al ser 0, pues el ingreso acumulable sería de 0. Y le tengo que decir a la autoridad que utilicé el artículo 269 del reglamento como mecánica, y por eso no estoy declarando ningún concepto. Correcto. Ok, y si no fuera eso, tendría yo que hacer todo un procedimiento. ¿Podrás platicarnos de manera muy simple cuál es el procedimiento que tendría yo que seguir? Sí, en pocas palabras, imaginen que tengan $100, y esos $100 al inicio del ejercicio, y poniendo números ahora sí que estimados, el principio del año pasado se tenía un tipo de cambio de 19.50. Entonces esos $100 para efectos mexicanos eran 1.950.
Okay. Al final del año, más o menos termina en 18 el tipo de cambio, y dices, oye, para efectos de México, como todo se declara en pesos, esos $100, el valor es de 1,800 pesos. Entonces, oye, se revisa y dices, se tuvo una pérdida cambiaria de 150 pesos. Adicionalmente, permite esta mecánica considerar el efecto del ajuste anual por inflación. Y esta mecánica también se tiene que ir acumulando los intereses conforme se devengan, lo cual puede llegar a ser un poco problemático, porque en algunas ocasiones pues, no sabes cómo se van devengando los intereses, sino que sencillamente en los estados de cuenta solo se observa un pago de un interés, y ese pago de interés, pues bueno, en estricta teoría se tendría que ir acumulando conforme se venga, pero al ser un tema problemático en la práctica, lo que se hace es que se acumula al momento en el cobro. No es del todo correcto, pero bueno, es la mecánica que se utiliza en la práctica. Entonces, suponiendo, déjame inventar cifras, esos $100 de los que tú hablas, de los que ya perdí 150 pesos por el tipo de cambio, suponiendo que me hubiera pagado 30 pesos, déjame cambiar la cifra, que me hubiera pagado 20 pesos de intereses, y con una inflación del año pasado del 2.82%, entonces tengo un ajuste de 20 y tantos pesos, ¿no? Sí, cerrémoslo para un caso sencillo, se tenga un ajuste de 20 pesos, entonces se tenía una pérdida cambiaria de 150, un ajuste de 20 pesos, es decir, vamos en 170 pesos de pérdida, y se tienen intereses por 30 pesos, entonces se tiene que declarar una pérdida de 140 pesos. Ok, y en este año tendría yo que declarar 140 pesos. Si voy a declarar una pérdida, pues mejor me voy por el ajuste, el factor de cero, y ya simple y sencillamente le digo a la autoridad que tuve que me fui por esa opción y no le acumulo nada, ni tampoco declaro la pérdida. No, lo mejor es sí declarar esa pérdida, porque existe un mecanismo previsto en el artículo, es en el artículo 143, de la ley del impuesto sobre la renta, que te dice que puedes disminuir esas pérdidas en ejercicios futuros. Ok, y como está la situación en este año de que el peso se ha depreciado y vamos en 25 pesos, esa pérdida la puedo utilizar en mi declaración del año 2020. Correcto, y de esa manera se tiene un beneficio. En algunas ocasiones, como mencionaba, la gente dice, oye, es mucho más sencillo aplicar el factor de cero y no hacer el cálculo con todo el detalle, pero bueno, si no se hace este cálculo y no se declara la pérdida, no se puede tomar en los próximos ejercicios. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué pasaría si lo que estoy obteniendo no son intereses, sino dividendos? En el caso de los dividendos hay que considerar dos temas. El primero de ellos es con la reforma de 2014, los dividendos provenientes de una sociedad residente en el extranjero están sujetos a una doble tributación aquí en México. La primera tributación están sujetos a un 10%, que es un 10% definitivo, el cual se tiene que declarar de manera mensual no en la declaración anual, sino de manera como se presentan los demás pagos de las personas físicas a través del portal de pagos mensuales. A ver si te entiendo. Perdón que te interrumpa. Si yo recibí el dividendo en el mes de octubre del 19, ¿quiere decir que yo debía haber pagado ese 10% en una declaración mensual a más tardar el 17 de noviembre? Es correcto. Okay. Lo cual lleva a una problemática práctica, porque en muchas ocasiones la gente no revisa los estados de cuenta. En algunas ocasiones, ahorita ya son electrónicos, pero hay mucha gente que todavía lo recibe de manera por correo, y pues esos estados de cuenta llegan pues ya tiempo después de que pasó el 17 del mes siguiente. Entonces se causa ese impuesto y se tiene que pagar con actualizaciones y recargos cuando se hace, porque la gente por desconocimiento, pues bueno, esperan a la declaración anual y no hacen ese pago
pago en los meses anteriores y se tienen que presentar 12 declaraciones si están recibiendo dividendos de manera mensual. Híjole, y entonces deben ese 10% con sus recargos y actualizaciones desde enero del año pasado. Yo empecé el programa dando la buena noticia de que la declaración anual se prorroga hasta el 30 de junio, pero si caen en este supuesto, que lo hagan ya, ¿no? Sí, pueden hacer esa declaración mensual para pagar ese 10% definitivo y digamos la segunda parte es que se debe acumular el dividendo a la declaración anual. Entonces, ese dividendo pues también se acumula en la declaración anual en el rubro de los demás ingresos. Ok, y entonces ese dividendo, si fuera un dividendo proveniente de México, lo tengo que piramidar con un factor. ¿Ese factor será aplicable también si es un dividendo que proviene de los Estados Unidos o de algún otro país europeo o de cualquier país del mundo? No es aplicable y se tiene que acumular de manera directa, o sea, el dividendo, es decir, si se invierte en una sociedad de Estados Unidos, el dividendo es un dividendo de 100, se paga en el mes de octubre, entonces en el mes de noviembre se tiene que pagar un 10% y adicionalmente en la declaración anual se vuelve a acumular ese dividendo por la cantidad de los mismos 100. Ok, ¿y el impuesto que me hayan retenido en el extranjero por estos dividendos, si es que existió, lo puedo acreditar? Sí se puede acreditar, incluso hay un rubro en la sección de los demás ingresos para señalar ese impuesto retenido en el extranjero. Y ahí es donde viene la problemática en este año, al incluir el ingreso en el rubro para presentar el acreditamiento. En algunas ocasiones se está duplicando el ingreso al momento en el que suma todos los rubros de la declaración, por lo cual si se está incluyendo ese acreditamiento, es importante que se revise que el ingreso no se esté duplicando. Adicionalmente, en otras ocasiones no está haciendo la deducción al momento de determinar el impuesto del ejercicio de ese acreditamiento. Entonces es importante que también se revise que ese acreditamiento esté considerado ya en el cálculo anual. Desgraciadamente no he obtenido respuesta de parte del SAT en el chat, y en algunas ocasiones pues se tiene que incluir en otras cantidades a favor, porque no hay manera de modificar la determinación del impuesto, ya que es un cálculo de manera automática en el Declarasat. Así es, fíjate qué buen tip le estás dando a nuestros amigos que nos siguen por Facebook y por Twitter, de estos detalles, porque son fallas que está teniendo el programa de la declaración anual. Correcto, hay fallas en este rubro que aparentemente piensas, oye, se incluye el monto total de los ingresos y al poner otra vez el monto del ingreso obtenido para la retención, lo está duplicando. Entonces, la sugerencia, al menos con lo que yo en lo personal he logrado llegar al monto de los ingresos acumulables correcto, es en el primer rubro de los demás ingresos no incluir los dividendos, por ejemplo, si hubo una retención, y solo incluirlo en el rubro donde se señala la retención. Pero bueno, ahora sí que son temas prácticos que se tienen que seguir derivado de las fallas en el sistema. Ok, y una pregunta más. ¿En qué pasa si tengo acciones en el extranjero y vendo estas acciones? ¿También las tengo que declarar en México ese ingreso por la venta de las acciones? Es correcto, se tiene que declarar, y hay dos posturas. Lo primero que se tiene que revisar es en dónde se realizó esa emisión esa venta, para efectos de determinar el tratamiento, ya que en algunas ocasiones, por ejemplo, se puede hacer esa venta de las acciones, por ejemplo, a través de una casa de bolsa mexicana, ¿no? Hay lo que se llama el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, y cualquier persona física aquí en México puede invertir en esas acciones en el extranjero a través de una casa de bolsa mexicana.
y esas acciones tienen el tratamiento de la tasa del 10% como si fuera las acciones de cualquier otra sociedad mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Adicionalmente, hay acciones que no cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones, y esas acciones le resulta aplicable el tratamiento de la tasa del 35% con la mecánica prevista en el capítulo de enajenación de bienes, como si fueran cualquier otra sociedad, nada más que la mecánica del costo fiscal de las acciones no considera los diferenciales de CUFIN o pérdidas que se generaron a nivel de la sociedad. ¿Solamente me considera el valor de la inversión actualizado? Correcto. En algunas ocasiones se pudieran tomar las comisiones que se llegaran a pagar. Ok, entonces si yo vendía acciones en el extranjero, tengo que de llevar, digamos así, una cuca mexicana de esa inversión en el extranjero y comparar Correcto. el valor de venta de esas acciones contra el importe del saldo de mi cuenta de capital de aportación calculado aquí en México, y Correcto. menos las comisiones que yo haya pagado, ¿las de compra y las de venta o solamente las de venta? Desgraciadamente, en algunas ocasiones es complicado identificar esas comisiones en los estados de cuenta. Es probable, en el caso que sí sean del SIC, es mucho más clara la ley que sí puedes tomar las comisiones. En el otro caso, yo diría que hay que verlo con cautela para ver cómo viene reflejado en el estado de cuenta. Ok, entonces si es por el Sistema Internacional de Cotizaciones, entonces muy probablemente ahí vengan las comisiones, y si no... Correcto. Ok, perfecto. Tanto de compra como de venta, efectivamente. Y una vez que se obtiene la ganancia de unas acciones que son, digamos, no del SIC, pues se tiene que hacer la mecánica de la ganancia acumulable y la ganancia no acumulable prevista en ese capítulo. Ah, ok, entonces, a ver, déjame tratar de resumir. Yo tendría el ingreso por la venta de las acciones, menos mi cuca que tengo que calcular aquí en México, menos mis comisiones de compra y venta si las conozco, y eso determina mi utilidad. Y esa utilidad la tengo que dividir entre el número de años de tenencia de las acciones sin exceder de 20. Correcto. Ah, ok. Y a ese resultado le aplico la tarifa del impuesto sobre la renta, y sería el impuesto sobre la renta de mis ingresos acumulable, que sería, perdón, el resultado se acumula a mis demás ingresos. Sí, se acumula a los demás ingresos, con la mecánica y la complejidad del ingreso, bueno, de incluir ingresos acumulables e ingresos no acumulables. En algunas ocasiones, por tema práctico, hay personas que deciden tomar todo como si fuera ingreso acumulable para que el cálculo sea más sencillo. No obstante, si se sigue la mecánica correcta, pudiera bajar el impuesto en algún porcentaje. Ok, ¿y el formato de la declaración anual para este tipo de casos sí me permite la determinación del ingreso acumulable y no acumulable? Sí, incluso pregunta el número de años de tenencia. Ok, o sea, sí me pide todos los datos para que la autoridad tenga los datos de referencia y saber perfectamente cómo se realizó la operación. Correcto. Ok, no sé si tengas algún comentario adicional que quisieras hacer a nuestros amigos radioescuchas sobre esta parte de la declaración anual en lo que se refiere a los demás ingresos. Sí, en algunas ocasiones, si se obtiene un saldo a favor en la declaración anual, y se van a presentar también, se seleccionó en el perfil la casilla de las acciones de bolsa, al momento de presentar la declaración anual y presentar el saldo a favor y firmar la declaración, por ejemplo, cuando no se tenía la cuenta clave registrada en el SAT, al momento de solo deja presentar una de las dos declaraciones y la otra declaración se borra del sistema y se tiene que volver a llenar para que tengan un poco de cuidado. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Con todo gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, ahí tienen, por si alguno de ustedes cae en el supuesto o tiene algún cliente en el que esté realizando inversiones en el extranjero que le produzcan intereses, que le produzcan dividendos, o que se vendan esas acciones, hay que recordar que el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
tiene 3 fracciones y habla de 4 sujetos en ese impuesto sobre la renta. En la fracción primera del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta dice que son sujetos las personas físicas y las personas morales residentes en territorio nacional por los ingresos que obtengan, no importa dónde los obtengan. No importa si yo estoy obteniendo ingresos en Suiza, en Dinamarca, en Alemania, en Sudáfrica, en Namibia, en Argentina. Como soy residente en México en los términos del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, entonces estoy obligado a declarar en México mis ingresos que obtenga en cualquier parte del mundo. Si mis ingresos por mis inversiones en el extranjero producen intereses, yo les recomiendo que presenten su declaración anual y que manifiesten la pérdida que en este año se va a provocar por esa operación, por la variación cambiaria, porque en el año 2020 se va a generar una utilidad muy fuerte y si no presento esa pérdida, entonces no la podré restar. Esto es una parte bien importante de hacer. Muchos contadores, muchas personas que no conocen las disposiciones fiscales en ese aspecto, se van por el camino fácil. Yo siempre les he dicho a mis alumnos en la universidad que cuando la ley nos marca opciones, la opción no es para el contador, es para el contribuyente. Cuando la ley nos marca opciones, el contador está obligado a calcular las 2 opciones y mostrarle al cliente los resultados en las 2 opciones y ofrecerle al cliente la que sea mejor para él. Yo no estoy diciendo aquí nada de evasión fiscal, es simple y sencillamente estoy hablando de una ventaja que me da la ley del impuesto a la renta, una disposición que puedo tomar y que es perfectamente legal. Y entonces les recomiendo que si ustedes tienen casos en los que se obtengan ingresos en el extranjero, tomen mucho en cuenta lo que Santiago nos acaba de comentar vía telefónica. Si les parece, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 736, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Luis Enrique Angón Velázquez explica, punto por punto, a través de múltiples cuadros sinópticos, el tema de los esquemas reportables y la declaración informativa de operaciones relevantes, luego de su novedosa introducción al esquema mexicano con la reforma fiscal de este año 2020. Por su parte, Sergio Alejandro Ríos Alonso nos actualiza y pone al tanto de los acuerdos generados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, así como de las modificaciones a las reglas de opinión de cumplimiento, todo ello derivado a raíz de la pandemia por COVID-19. Finalmente, Sergio Santinelli Grajales nos informa sobre los beneficios fiscales que se otorgan para las contribuciones de la Ciudad de México y del Estado de México, también como consecuencia de la emergencia sanitaria. Además, podremos encontrar amplios análisis sobre la situación actual y las más recientes facilidades fiscales, la declaratoria del estado de emergencia en Perú y sus efectos en el comercio exterior, los criterios para la elaboración de las jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la opinión y apoyo de Prodecon respecto a un tema prioritario del Código Fiscal de la Federación y las catalogadas como empresas que deducen operaciones simuladas. Estos y otros temas de gran interés en el número 736 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Nada queda oculto, dijo el Señor. Y por eso creó al SAT. Invertir Para aprender.
La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de consultorio fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien. Tenemos algunas preguntas de nuestros amigos en Facebook. Eric Leite nos dice que si después de la transmisión será publicado el video, porque quisiera verlo completo. Sí, el video se queda en la página de Facebook, ahí lo puede ver, se queda varios días ahí. José Ramón Hernández nos comenta, buenas tardes, duda, la declaración mensual del 2019 de persona física en el renglón de deducción de inversiones de ejercicios anteriores, solo pone la depreciación del 2018 hacia atrás. ¿Y dónde se anota la depreciación de inversiones de activos comprados en 2019? No sé si, Eric, te estás refiriendo a la declaración anual de persona física o a la declaración anual de persona moral. Yo quisiera entender que se refiere a la declaración anual perdón, estamos hablando de la mensual, entonces la declaración mensual es la declaración de persona física porque es la única que me acepta deducciones. En estricta teoría yo debería de poder capturar la depreciación, tanto la del 2018 como el 2019. Tendría yo que revisar este punto, con mucho gusto lo reviso y te contesto. No me ha sucedido este caso, pero con mucho gusto lo reviso. Y un saludo a Eduardo Caram. Tenemos en la línea y nos está acompañando ahora la maestra Marta Josefina Gómez Gutiérrez, muy conocida de muchos de los amigos que nos siguen en Facebook. Ella es doctora, ya tiene el grado de doctor, además ha recibido varios reconocimientos de manos del rector. Es una persona con muchísimos conocimientos, con mucha experiencia, fue coordinadora de los maestros de fiscal en la facultad y además hoy, desde hace casi 10 años, es la directora de la revista Consultorio Fiscal. Marta, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, Salvador, por permitirme hacer comentarios. Un gran saludo a todo el equipo y al auditorio. Muchísimas gracias. Marta, estábamos comentando hace rato con Santiago Vélez sobre la declaración anual, sobre todo cuando estamos hablando de ingresos por dividendos o intereses del extranjero. ¿Tienes algún comentario que quisieras añadir o puntualizar? Sí, claro, insistir sobre la situación que inclusive hacía referencia a tú, Salvador, de que el contador tiene que hacer los dos cálculos. Yo diría en este caso, pues es bien importante que manejen el cálculo de la opción, porque finalmente van a tener una pérdida que la van a poder aplicar en los siguientes ejercicios. Entonces, eso es muy importante. Pues yo diría, pues es lo principal, ¿no? Claro. Manejar las opciones y aprovechar esas situaciones que
que te da las disposiciones fiscales. Así es, y ni Santiago, ni tú, ni yo estamos haciendo nada indebido. Simple y sencillamente la ley me da las dos opciones y yo tomo la opción que más me convenga para el contribuyente. Claro, definitivamente es una opción que en un momento dado pues la tienes que hacer con cuidado, te lleva más tiempo, pero tiene sus ventajas, ¿no? Esa que decíamos, la de la pérdida que vas a poder aplicar en los siguientes ejercicios. Sí, porque en el año 2020 con la devaluación que estamos teniendo ahorita y muy probablemente se genere una utilidad, y el año que entra tendría yo que determinar si aplico factor o aplico el cálculo, y en ese caso tendría yo el derecho a amortizar la pérdida contra el ingreso que acumule o que se genere en el 2020. Es correcto, así es. Yo quisiera hacerte una pregunta para que esto quede muy puntual, adelantándome un año. En el año 2020 el factor no va a ser cero, eso me queda muy claro. Sí, claro. El factor va a ser no sé qué cantidad, pero déjame suponer que el factor fuera del 2%. O el 3%, por poner un valor. Ese 3% es el valor que yo voy a aplicar a mi inversión y ese sería el ingreso acumulable. Contra ese ingreso que me resulte, si utilizo el factor, ¿puedo amortizar la pérdida del 2019? Así es, totalmente, sí, amortizas la pérdida del 2019. Inclusive, fíjate que pensando sobre la opción, yo te pudiera decir que en los últimos años, ¿qué te diré? Desde el 2016, en el caso de las personas que tengan variaciones en el capital que tengan en el extranjero, es muy probable que les salga pérdida. Si en un momento, porque acuérdate que el factor lo aplicas sobre los ingresos que tienes al inicio del año. Ajá. Entonces, si en un momento dado tu capital va disminuyendo durante el año, porque a lo mejor tuviste alguna necesidad de ocupar ese dinero, hiciste una inversión, etcétera, entonces necesariamente te va a salir lo que sería una pérdida en esos otros ingresos por intereses del extranjero. Ok, entonces es interesante. Por eso tú coincides conmigo con lo que le digo a mis alumnos. Cuando la ley nos marca opciones, no es para que yo trabaje menos, es para que trabaje más y le dé a mi cliente las dos opciones y le recomiende la que más le beneficie a él. Totalmente de acuerdo, Salvador. Muy importante manejar siempre las situaciones que se den y compararlas, ¿no? Manejar la opción y ver qué situaciones especiales tienes en la aplicación normal de la disposición y en la aplicación de la opción. Ok, hablando de opciones, ¿qué pasa con los dividendos que yo obtengo, saliéndonos del capítulo de otros ingresos? ¿Qué pasa con los dividendos que yo obtengo en México? ¿Existe alguna opción o es un mecanismo único para todos los contribuyentes en la declaración anual respecto a los dividendos que se hayan obtenido aquí en México? Pues mira, ahí en el caso de dividendos, primero que nada, si estamos hablando de los dividendos que se tienen a partir del 2014, pues está el impuesto definitivo del 10%. Pero perdón que te interrumpa, pero ese ya no lo tengo que declarar yo, como en el caso que nos comentaba Santiago en la primera parte del programa, porque Santiago me comentaba que si obtengo dividendos en el extranjero, yo tengo que presentar una declaración pagando ese 10%. Si el dividendo es en México, ¿también tengo que presentar esa declaración yo, persona física? No, tu persona física, en el momento en que te lo pagan, pues ahí se tiene, la persona moral hace
hace la retención y es un impuesto definitivo para la persona física, y ya en la declaración anual tendrá que acumular el impuesto, tendrá que acumular la percepción por el dividendo más piramidado por el factor que adiciona el 35% que pagó la persona moral. El 30% que pagó la persona moral. Entonces, el 30% es correcto, sí, perdón. Sí, nos pasa a todos, Marta, nos pasa a todos, pero sí no quería yo dejar ese lapsus que nos pasa a todo mundo a la hora que estamos hablando, con la lluvia de ideas, de que se va por una cantidad diferente. Efectivamente, ese factor de 1.4286, si no me equivoco, lo que hace es decir que si yo tuve 100 pesos o a mí me entregaron 100 pesos, quiere decir que la utilidad de la empresa fue de 142 pesos, y entonces la empresa sobre esos 142 pesos pagó un 30%, que fueron efectivamente 42 pesos, ¿no? De esos 142. Así es correcto, y a la hora que la persona física lo declare, tendrá que declarar los 142, que serían 142.86, ¿no? Finalmente, esos 42.86, no importa si la persona moral distribuyó dividendos y no hubo ningún pago de impuesto porque provenían de CUFIN, tanto los provenientes de CUFIN como los que no se les haya aplicado CUFIN. Para la persona física la acumulación es la misma. O sea, a la persona física no le importa de dónde vienen. Yo recibí 100 pesos de dividendos, acumulo 142.86 y me acredito 42 pesos con 86 centavos contra el impuesto que resulte. Así es correcto. Ahora, me gustaría mucho hacer un comentario adicional. Pues recuerden que finalmente la aplicación, el aplicativo que tienen las personas físicas es algo que está cargado con lo que son las operaciones normales y más comunes de las personas físicas, pero llega a haber casos en los cuales pues tú tienes que ingeniártelas para que efectivamente puedas declarar de la forma como te establece la disposición. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate que el año pasado me tocó apoyar a una persona que había tenido ingresos de esos retiros que se les dieron a los servidores públicos, en los cuales iban aportando la institución una cantidad y el servidor público una cantidad igual. Entonces, a la hora que los retiran, entonces tienes una situación especial. Si lo retira todos en una de manera definitiva, tienes una aplicación en otros ingresos. Si en un momento dado se va retirando parcialmente, tienes esos retiros parciales entran a lo que serían al capítulo de intereses, y entonces ahí cuando se dan esos casos que no son tan comunes, que son un tanto, digamos, esporádicos, y que yo pienso que van a ser mucho más esporádicos a partir de esta administración, pues resulta que tienes que ingeniártelas para declarar exactamente como lo indica la disposición, porque el aplicativo no está manejado no viene exactamente la forma
no te lo da en automático. Fíjate que eso que comentas es bien común y en algunas ocasiones mucha gente se molesta, y aquí lo hemos comentado en programas anteriores, que no se vale legislar por formato. ¿Y a qué me refiero a legislar por formato? Porque muchas veces me ponen cosas que no están en la ley, o hay cosas en la ley que el sistema todavía no lo da. Y entonces lo que tiene que hacer, y reforzando un poco lo que comentas, porque hay contadores que lo que hacen es, pues así me lo dio el formato de la declaración y así lo dejo. Pero lo que hay que hacer es revisar qué hizo el formato con base en la ley. Para eso estamos los contadores. Y entonces ver si lo que está haciendo el formato está mal, pues tendré que ingeniármelas, como tú dices, para ver cómo lleno el formato y declaro correctamente. Así es, Salvador. Y es más, hay que vigilar también las aplicaciones que tienes, porque a lo mejor te pongo un caso. Tuve una pérdida por intereses del extranjero el año pasado, y en un momento dado lo quiero aplicar en este año. Muchas veces hay que revisar bien que el aplicativo te tome esas pérdidas, o inclusive cuando sean en el caso de intereses en el país, también cuando tienes pérdidas de ejercicios anteriores, muchas veces el aplicativo no te los jala. Entonces hay que revisarlo. Aquí yo fíjate que yo vi varias situaciones en este periodo de declaración anual. La primera de ellas es eso de que el que presenta la declaración el día primero recibe la devolución al tercer día. Ya vimos que eso no fue. En mi caso personal, fíjate que yo la presenté el día primero precisamente para verificar si iba a ser devuelto en esos 3 días, y resulta que me lo devolvieron hasta el día 16. Por el contrario, tuve otra declaración a la que estuve cercana, que se presentó la declaración el día 18 de abril, y para el día 20 por la mañana tempranito ya tenía la cantidad del saldo a favor depositado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que finalmente el aplicativo tiene errores, y yo creo que los que presentamos los primeros días la declaración, pues vamos haciendo ahí el conejillo de indias que va haciendo que se corrijan esos errores. Sabemos que la resolución miscelánea viene que puedes presentar tu declaración en el mes de febrero o marzo. Sí, pero resulta que el aplicativo no está en marzo, y yo creo que sería una recomendación muy buena a la autoridad, sería que el aplicativo lo tuviera desde marzo, precisamente para empezar a ver qué situaciones especiales tiene y poderlos apoyar en eso, ¿no? Claro, sí es importante, pero además tú corriste con suerte. Me vas a decir, sí, Salvador, con suerte lo presento el día primero y recibo el dinero hasta el día 16, cuando habían dicho que 3 días. Pero yo vi muchos casos que les mandaron un rechazo y un documento diciéndoles a los contribuyentes: oye, fíjate que tú me declaraste que tenías un saldo a favor de 5,000 pesos, y yo autoridad digo que no, que me debes 5,000 pesos, págame o mándame una aclaración. Y después tuvieron que estar presentando complementarias a la declaración anual para subsanar los problemas que tenía el aplicativo. Así es, Salvador, así es. Yo creo que finalmente también era obligado que hubiera una prórroga. ¿Por qué? Porque yo, autoridad que estoy poniendo el aplicativo, pues el aplicativo tiene errores, ¿no? Por lo menos 15 días
se tuvieron en que hubo situaciones muy especiales. Es más, la enviabas exactamente como estaba prellenada y inclusive te llegaban a regresar una cantidad menor. Pero si ya estaba prellenada, quiere decir que los valores que estaban ahí ya estaban validados por la autoridad, ¿no? Se supone que sí, pero si te fijas, te sale el mensaje de que van a revisar la declaración, aun cuando lo llenas con los datos prellenados, ¿no? Y que va a estar sujeta a cambios. Sí, claro, aún así sucede eso. Oye, Marta, cambiando un poquito de tema, en el caso de los intereses, ¿qué pasa con los intereses provenientes del extranjero? ¿También se pudiera producir una pérdida o un ingreso acumulable? Es correcto. Puedes tener un ingreso acumulable o puedes tener una pérdida. Recordemos que te van a dar tu constancia del pago de intereses en el país, donde establecen el importe, el interés nominal que recibiste. Pero el que tomas no es el interés nominal, sino la parte que dice interés real, que es efectivamente la cantidad a la que le disminuyeron la inflación, es la que resulta de restar la inflación mediante un mecanismo especial que se tiene. Y finalmente, el impuesto que te retienen es un impuesto que yo diría pues, que siempre es elevado, ¿no? Porque va sobre el capital, no sobre el interés. Entonces, a menos que tuvieras ingresos muy elevados, pues eso te va a originar inclusive que tengas un saldo a favor. Pero sí, efectivamente puede ser que tú, en lugar de tener un interés real, tengas una pérdida, ¿no? Y tengo una pérdida, pero además me retuvieron impuesto. Es correcto, así es. Entonces, si tengo una pérdida, ¿esa pérdida la puedo restar de ingresos, por ejemplo, de actividad empresarial o de honorarios? Así es. Y entonces disminuye mi base de impuesto. Es correcto, tu ingreso acumulable total disminuiría. Insisto, pero hay que revisar el aplicativo porque yo no sé si si no lo apliquen o conforme la vas haciendo, pues no lo consideren, porque sí vi el caso de que pérdidas que incorporabas no aparecían restadas, no disminuidas de tu ingreso acumulable total. Y aún así también puedo restar las pérdidas de ejercicios anteriores que haya tenido de estos intereses. Es correcto, lo puedes restar inclusive con actualización, pero ya si no quieres en un momento dado para que sea claro para la autoridad poner la misma cantidad, ponen la misma cantidad, pero sí se debe de restar, ¿no? Claro. Y pese a que tenga pérdida, ¿me puedo acreditar el impuesto que me retuvo el banco contra el impuesto que tenga a la hora de sumar mis ingresos por salarios, honorarios, arrendamiento e intereses? ¿Puedo restar el impuesto que me retuvo el banco pese a que yo haya tenido una pérdida? Es correcto, porque finalmente te lo retuvieron, tú ya lo pagaste, ¿no? Es un impuesto que ya le anticipaste sobre una cantidad, y eso se da por lo que comentábamos ahorita, porque te pagan el interés sobre el capital, o sea, no se determina previamente cuál va a ser el interés real que vas a tener y no te lo retienen sobre eso. Y el año pasado la tasa fue alta, 1.05% sobre el valor de la inversión. Es correcto. Y este año la volvieron a subir. Así es, 1.45, entonces sí,
para el año que entra que estemos presentando la declaración del 2020, pues sí ya tendremos un efecto mayor en el caso del capítulo de intereses percibidos en México. Ok, Marta, y como última pregunta, para no quitarte más tiempo, algo que mencionaron ustedes dos en este programa es que el 10% es un impuesto definitivo. ¿A qué se refieren con que es impuesto definitivo? Eso de impuesto definitivo implica que la persona física no lo va a poder acreditar. O sea, en un momento dado, las cantidades que vas percibiendo por los diferentes conceptos, por ejemplo, salarios, vas teniendo retenciones por parte de tu patrón. Si percibes honorarios, vas haciendo tus pagos provisionales, y así en los demás capítulos. El hecho de que los dividendos haya un impuesto definitivo, ese no lo vas a poder aplicar, acreditar, a diferencia de los otros ingresos por los cuales has ido pagando parcialmente un impuesto en la declaración anual, y ya lo consideras como un impuesto pagado. Por eso, Santiago y tú me decían que ese impuesto es un impuesto que se va a perder. Así es, o sea, es un pago que ya hiciste y no juega para tu declaración anual. Y por eso se considera como un doble impuesto. Marta, muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario adicional. Pues nada más felicitarlos a todos por el gran trabajo que están haciendo, a todo el equipo, a ustedes, y pues acuérdense que tenemos un programa integral de consultorio fiscal que está compuesto de 4 partes: el programa de radio, el programa de televisión, la revista Consultorio Fiscal y el programa de asesoría fiscal gratuita. Así es. Que en un momento dado los 4 integrados apoyamos y difundimos la cultura fiscal. Así es. Muchas felicidades a todos. Gracias. Y la felicitación también para ti por lo que has logrado con esa revista. Sigue creciendo. Gracias, Salvador. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, pues ahí tienen más comentarios para hacer la declaración anual, más puntos finos. Nos hemos dedicado en este programa a revisar esos puntos finos para la declaración anual. Si les parece, vamos a una pausa y continuamos. Consultorio Fiscal Radio. El físico atrae, pero... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección En Déficit. Ante la crisis sanitaria y económica que padece el mundo y que también tiene graves consecuencias para nuestro país, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno, los empresarios, los trabajadores? Propongo fortalecer la demanda interna mediante un salario mínimo universal. Esto ayudará a reactivar el mercado interno a partir del consumo. Dado que vivimos en un sistema capitalista, donde las empresas representan las células del sistema y es donde se realizan las actividades fundamentales como la producción y la distribución, es necesario que el fondo para pagar los salarios debe provenir tanto de las empresas como del gobierno. Me explico. Las empresas, sobre todo las grandes y muy grandes, incluyendo a bancos e instituciones financieras, han acumulado ganancias crecientes en forma extraordinaria. Propongo que estos empresarios donen o sacrifiquen parte de sus ganancias para que se vayan a salarios, es decir, serían ganancias solidarias, que se convierten en ingresos para trabajadores empleados, con lo cual se reactivaría la demanda a través del consumo. A su vez, el gobierno también debe aportar recursos públicos que vayan a salarios solidarios, mientras dura la contingencia. Esto ayudaría a reactivar la demanda, el consumo y en consecuencia el mercado interno, es decir,
La reactivación en los siguientes meses en los que continuará la pandemia sanitaria y la crisis económica se puede dar a través del consumo, que es un componente del gasto. El otro es la inversión, lo que a la larga impulsará la inversión como motor básico del crecimiento y desarrollo económicos. Es decir, propongo aplicar medidas keynesianas para que no caiga el consumo por la falta de actividad económica y en consecuencia del empleo. El apoyo a las personas que reciban el salario mínimo universal reactivaría el consumo en forma directa. Por supuesto que también se debe apoyar a las micro y pequeñas empresas porque son las que más invierten y porque ellas son las principales generadores de empleo digno y decente, lo cual será de vital importancia en los próximos meses y años. Como hemos comentado, hay que cuidar la vida de todos los mexicanos, en este caso asegurando su consumo básico, cotidiano, indispensable en el día a día. La única forma de preservar la vida, además de combatir al coronavirus, es preservar el consumo de la gente, para lo cual se requiere solidaridad, empatía, unidad y benevolencia. Eso esperamos del gobierno, de las grandes empresas y de todos aquellos que estén dispuestos a apoyar estas iniciativas. Los grandes empresarios deben sacrificar ganancias en el corto plazo. No es tiempo de mezquindades, es tiempo de dar. Apoyemos a los que nada tienen o tienen muy poco. Ya vendrán tiempos mejores. Por favor, quédense en casa. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Regresamos a nuestro programa. Muchísimas gracias por sus saludos, Eduardo Caran, Mar Rafa, Andrés Molina. Tenemos una pregunta de José Ramón Hernández. Otra duda, empresa. Tiene permiso de importar mercancía, es consolidada. Cuando presta el permiso para importar mercancía sin que ella los pague el cliente, pero el pedimento sale a su nombre. El cliente solicitó una factura a su nombre sobre el pago de los impuestos de importación. ¿Cómo debe facturar o qué necesita para que sea deducible el pedimento de importación para el cliente? A ver, las importaciones consolidadas no las va a poder hacer deducible el cliente. Tendría yo que estarle vendiendo el producto. El cliente directamente pagó esa mercancía. Esas operaciones consolidadas como lo hacen los grandes negocios de paquetería, por ejemplo, para no dar un nombre, estas facturas estas mercancías consolidadas o esta importación consolidada no va a poder ser deducible para la persona que está comprando la mercancía. No se le puede emitir una factura por los impuestos de importación. No se le puede facturar porque habría que facturar la mercancía completa con todo y los gastos. Entonces no es posible, no procede esta forma de hacer la operación. Si la persona pretende hacer la deducción de la inversión, tendría que buscar no a una empresa de paquetería que hacen las operaciones consolidadas, sino a un agente aduanal y hacer la compra de la mercancía vía un agente aduanal. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos un tercer invitado. Déjenme presentarles a nuestro tercer invitado. Es el contador Javier Barroso. Él es socio fundador del despacho Franco Cervantes, maestro en Derecho Fiscal por parte de la Universidad Panamericana, contador público por parte de la Universidad La Salle. Su despacho es un despacho de consultoría fiscal boutique y es catedrático de la Universidad Panamericana. Javier, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Gracias, Salvador, mucho gusto
todos los que nos escuchan también, mucho gusto. Fíjate que hemos estado hablando en el programa estuvimos con Santiago Vélez y con la maestra Marta Josefina Gómez Gutiérrez hablando de los ingresos, del capítulo de otros ingresos, de dividendos, de intereses. Ya platicamos de la prórroga que tenemos para el 30 de junio, a Dios gracias. Pero también tenemos otros detalles finos que presentar en las declaraciones anuales, como por ejemplo, ¿qué pasa si vendí mi casa? Correcto, es el tema de los datos informativos que requiere la autoridad fiscal saber de los movimientos que hemos hecho, ¿no? Este tema de, oye, vendí mi casa, hay una cantidad que está exenta conforme a la ley del impuesto sobre la renta, la cual en caso de que yo esté en esa situación, lo único que tengo que informar es como un dato informativo que vendí una casa de habitación, ¿no? Esto también pasa cuando uno recibe algún premio o algún donativo o alguna herencia que también tiene que ir dentro de, o algún préstamo también, ¿no? Incluso un préstamo bancario, un préstamo de algún tercero, tiene que ir dentro de estos datos informativos, porque si no, la propia ley te señala que si no presentas esta información, la autoridad en alguna revisión que pueda realizar y detectar esta omisión, te pudiera generar un ingreso acumulable por estos conceptos. Entonces esto creo que también es importante tenerlo en cuenta, ya que muchos no le ponen o no le prestan la atención adecuada, y pues el problema, si la autoridad lo detecta, es bastante considerable, ¿no? De que te lo puedan acumular como un ingreso. Ok, entonces tú que me estás diciendo que si yo, un requisito para la exención de la venta de mi casa habitación es que lo informe, ¿verdad? Nada más es un dato informativo. Es correcto, nada más es un dato informativo el que tienes que presentar, siempre y cuando no superes estas UDIs, que son lo que tenemos como tope en la ley del impuesto sobre la renta, y se cumplan con todos los requisitos adicionales de no haber vendido una casa habitación en los últimos 5 años y demás, ¿no? Claro, ese es un dato importante, pero por ejemplo, ¿qué pasa si una persona que no está dada de alta porque no obtiene ingresos, depende de su esposo o su esposa, o es una viuda y depende de sus hijos, y decide vender su casa? Esta persona nunca ha presentado declaraciones anuales. ¿El vender su casa le obligaría a presentar declaración anual? Técnicamente sí, estás obligado. Incluso nos ha tocado ver en el despacho que la autoridad sí tiene conocimiento de este tipo de operaciones que le llaman ellos de amas de casa, en la cual o reciben una herencia o tienen algún tipo de venta de casa habitación, y lo que hacen ellos es darla de alta y después de que se presenta la declaración ya darla de baja o suspenderla, ¿no? Porque realmente esto de cancelación en el RFC lo único que es una suspensión permanente, ¿no? Así es. Entonces, si una persona realizó una enajenación de un inmueble, una casa habitación, tendría que presentar su declaración para que la exención sí proceda. Porque yo he visto muchos casos que, por ejemplo, me dicen, es que el notario ya me dijo que estaba exento y pues ya no tengo nada que hacer. ¿Es correcto? Palomita, ¿no? Eso es lo que antes pasaba con el notario cuando todas las escrituras públicas daban como un comprobante fiscal, pues tú tenías ahí el amparo de poder decir, oye, ya los notaricé, el notario testiguó que es una venta de casa habitación y que incluso pone la propia escritura que está exenta del pago del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 93, ¿no? Esto ya dejó de tener efectos de esa manera, ya que todos los instrumentos públicos ya no sirven como un comprobante fiscal. Entonces ya no es la práctica común que se tiene que tomar en cuenta. Hoy en día es presentar la declaración y después pedir que se suspenda, con objeto de que todo este tema en el que estamos ya inmersos a través del tema digital, si el banco también tiene información del registro financiero que se hace de la venta de la casa habitación, y aun y cuando tú no tengas un RFC o no le hayas dado al banco el registro federal de contribuyentes, tu clave, el banco también puede generar este registro e informarle al SAT sin poner un homoclave, pero sí de que una persona recibió un ingreso por la venta de una casa. Entonces de esta manera el SAT es como empieza a cruzar todo, ¿no? Él va a buscar la contrapartida, déjame llamarle así, que es verlo en alguna declaración anual, la venta de esta casa habitación, porque va a tener la información del notario a través de la declaración informativa que él presenta de las operaciones que realiza. Después va a tener el registro financiero en el banco, que también le van a informar del nombre de la persona que lo está recibiendo, pero no va a tener el cumplimiento de la persona, ¿no? Entonces es obligación de la persona, en caso de que obtenga préstamos, herencias, donativos y la venta de casa habitación, pero en el caso de préstamos, herencias, donativos y premios hay un monto, ¿no? Sí, es un monto de 600,000 pesos, lo que supere de eso.
Ok. Si ninguno de esos tres conceptos superó, o la suma de los tres conceptos no superó los 600,000 pesos, no tendría la obligación. Es correcto. Ok. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Las tarjetas de crédito sería un préstamo? Técnicamente es lo que tienes, ¿no? Al tener un crédito sería un préstamo, y también pasa con el tema hipotecario, ¿no? Cuando tienes un préstamo hipotecario, pues técnicamente la ley nunca define que sea un préstamo personal o un crédito personal, ¿no? Aquí lo único que le habla es a préstamos superiores a esta cantidad puesta en la ley, para que tú tengas que informar de estas cantidades. Tú, si lo ves así, pues sí, técnicamente una tarjeta de crédito, si tienes entre muchas este límite de crédito de 600,000 pesos, tendrías que informarlo. Que por ser productos financieros y productos bancarios personales, nunca llegan a estas cantidades, ¿no? Claro, jamás llegan a estas cantidades, pero si en el año llegué a utilizar esa línea de crédito, pues a lo mejor sí lo rebasé. Correcto. Ok, continuando también con este tipo de temas y de este tipo de información, ¿qué pasa si además de vender mi casa habitación, vendí un inmueble que no era mi casa habitación? Ahí, pues es claro, ¿no? Ahí estás dentro del capítulo 4, del título 4, que es enajenación de bienes, en la cual tienes que, el notario, ¿qué pasa en una venta de bienes? Lo que hace es que el notario te va a hacer una retención como pago provisional, y después tú en tu declaración a nivel anual vas a tener que presentar esos ingresos con las deducciones correspondientes, e incluso la retención que te efectuó el notario como un pago provisional a cuenta del ejercicio, ¿no? Pero en este caso, sí, perdón, te escucho. No, adelante. En este caso, he visto que los notarios, no sé si esto sea correcto, en lugar de enterar el impuesto a la federación, se lo enteran a la entidad federativa, a la que donde esté la persona, donde esté el inmueble. ¿Esto es correcto? Sí, hay una parte, es un porcentaje pequeño que se entera a la entidad federativa, y otro que sí es federal, ¿no? Que es el impuesto sobre la renta. Ajá, ¿y los dos serían impuestos a la renta? ¿Los dos los podría yo acreditar en mi declaración anual? Correcto. Ok, entonces, tanto el impuesto que se le enteró a la entidad federativa como el impuesto que se enteró al gobierno federal, se los puedo descontar al fisco en mi declaración anual al momento de declarar la venta de ese inmueble. Es correcto. Y pasaría lo mismo. ¿Qué sucede si quien vende este inmueble, volvamos con el caso de las viudas, la viuda le dejaron varios inmuebles, en uno de ellos vive y decide vender otro que es en el que no vive? ¿Qué sucedería en estos casos? ¿Tendría obligaciones fiscales? Sí, claro, se te tendría que dar de alta, si en dado caso de que la viuda no tuviera registro, no estuviera de alta en el RFC, tendría que darse de alta y manifestar la venta que hizo, ¿no? Ya que esa no es su casa habitación, ella solo va a tener una casa habitación, que es la que ya realmente puede demostrar que ahí habitó, ¿no? Ok, y entonces esa sí tendría que pagar impuesto a la renta, esa no tendría derecho a ninguna exención. Es correcto. Ok, y tendría que presentar su declaración declarando probablemente nada más este ingreso de la enajenación de ese inmueble. Exactamente. Tendría que presentar la declaración por la venta del bien inmueble que tuvo en ese año, ¿no? Que no calificó como casa habitación. Que no califica como casa habitación. Pero ¿y de dónde obtiene esta persona los datos de cuánto se puede deducir o qué es lo que puede deducir y cómo obtiene esta información? Esto puede ser de dos formas. Hay una es que en la escritura de compra de la casa habitación hecha por la persona que se lo heredó, ella puede obtener de ahí el costo, el monto original de la inversión, aplicarles la tasa de depreciación a la parte de la construcción, y lo que sobra es lo que tú puedes todavía deducir al precio de venta, ¿no? Esta es una de las maneras en las que de cierta forma la ley te da los lineamientos o la mecánica de cómo determinar lo que tú puedes obtener como deducción del monto original que se hizo, ¿no? Pues supongamos que esta viuda el día de hoy vende esa propiedad que compró que compró su marido en los años 60, allá, pues, no sé, se me ocurre en el 61 o en el 62, compró el inmueble y ahora la señora lo quiere vender. Pero pues el valor del 61, 62 es muy diferente al valor de hoy, y además por ahí del 91, 92 le quitaron 3 ceros a la moneda. ¿Qué tiene que hacer esta pobre mujer? Primero tiene que contratar un buen contador. No,
Lo que ella puede hacer es actualizar esos valores, ¿no? Nosotros tenemos estos índices nacionales de precios al consumidor que nos sirven para actualizar partidas fiscales. Entonces podríamos actualizar el costo que tiene al día de hoy, quitarle la depreciación correspondiente a la construcción, que también estaba prevista en la ley del impuesto sobre la renta. Pero por el número del año que exponía yo en el ejemplo, pues ya sería cero, ¿no? La depreciación de la construcción, sí, pero a lo mejor el terreno tiene un valor, posiblemente. Así es, pero la ley me habla de un límite, ¿no? Me habla de un límite de depreciación, si no más recuerdo. 20 años. Sí, pero habla, 20 años, ¿no? Pero para el cálculo del impuesto, pero para el cálculo de la depreciación me habla de que no puedo depreciar más del 80% o una cosa así. Correcto, que es la parte de lo que tú tienes con la construcción, solo tendrías a lo mejor el 20%, que sí, en la parte es lo mínimo, ¿no? Así es, el 20% del valor de la construcción más el valor del terreno, y luego ¿qué hago con esa información? La actualizas y la comparas contra el precio de venta. Ok, pero al momento de actualizarla primero tengo que quitarle 3 ceros, ¿no? Por el año. Claro, ¿no? Y yo te diría, le vas a quitar, sí, las del 94 cuando extinguimos también 3 ceros a la moneda, ¿no? Así es. Posiblemente ya tu valor es de 1,000 pesos o de 100 pesos a pesos de hoy. Sí, a pesos de hoy a lo mejor el valor del inmueble pues ya no vale nada, pero me he tocado con casos en que los terrenos sí valen muchísimo a valores de pesos de hoy. Presentes, correcto, y es que por eso es importante ver de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál fue? Porque también nos ha tocado los casos en el cual en las escrituras no te viene definido cuánto valía el terreno y cuánto valía la construcción, ¿no? Sino simplemente dice, oye, vende una casa de tantos metros cuadrados en tantos pesos. ¿Y qué hace el contribuyente? Así es, ¿y qué tiene que hacer el contribuyente en ese caso si no sabe cuánto era el valor de construcción y cuánto era el valor del terreno? Dividir el 80% en lo que es la construcción y el 20% a lo que es el terreno. Ok, entonces esta señora que compró el inmueble allá en el año 62 agarra el valor, le quita 3 ceros. Como la escritura no dice cuánto es valor terreno y cuánto es valor construcción, separa 80% construcción, 20% terreno. La construcción la deprecia al 80% y entonces le queda el 20 del 80 y luego le suma el valor del terreno y luego lo actualiza por inflación. Es correcto. Por eso dijiste que tenía que contratar un buen contador. Claro, porque te digo que el cálculo es medio complejo y más cuando son inmuebles muy viejos, pues todavía es peor, ¿no? Sí, claro. Las escrituras de aquellos tiempos igual ni se ve, no sé, también es complicado conseguir información de tiempo 1961, seguramente va a ser una escritura no como las que vemos hoy, ¿no? No, a lo mejor va a ser en papel de China y en tinta azul que te va a costar mucho trabajo. Exactamente. De esas que tienes que ya con pinzas mover las hojas de una a otra porque si la agarras te la llevas. Sí. Tendrías que pedirle que las guarde en micas para que no tenga problemas con el documento. Ok, y luego con eso va a determinar una utilidad, pero según yo también hay un monto mínimo de deducción. ¿Qué pasa si el valor de esto actualizado me da una cantidad insignificante? ¿Eso es lo que deduzco? Lo que tú tienes como deducción, sí, es el valor que ya actualizaste, pero no te seguí en la pregunta. O sea, ¿tú tienes un tope para tomar la deducción? Sí, si hay algún mínimo de deducción, si me dice, fíjate que el inmueble lo voy a vender, déjame inventar, voy a vender el inmueble en 5 millones de pesos. Y esos 5 millones de pesos, pues el valor actualizado del contribuyente, es, no sé, 200,000 pesos. ¿Pago impuestos sobre 4,800,000? Correcto, esa sería tu utilidad, ¿no? Ajá. Ya viene un cálculo después de que es una ganancia acumulable y una ganancia no acumulable, pero bueno, eso es para determinar qué es lo que vas a pagar de impuesto en ese año y cuál se va a ir difiriendo en los siguientes. Ok. Y podría yo en un momento dado ya separar la utilidad en un máximo de 20 años. Correcto. Ok. Que en este caso, en tu ejemplo, pues pareciera que ya ese es el tope, ¿no? Así es. Los 20 años, aunque tenga más tiempo. Ok, pues Javier, muchísimas gracias por tus comentarios, te agradezco mucho. No, a ti, Salvador, muchas gracias, tu audiencia también, muchas gracias y estamos aquí a la orden para cuando necesites. Gracias, muy amable. Que estés bien. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye. Bien, como ven,
hacer la declaración anual no es algo sencillo. Hay muchos datos que hemos venido platicando en 4 o 5 programas. Me falta un comentario, me falta una llamada del maestro Fernando Poblano. No sé. Y tenemos aquí algunos comentarios, algunas preguntas, para poderlas contestar. Si se realizaron aportaciones para el seguro de retiro a través de un PPR y es en dólares, ¿en qué momento debo reconocer la ganancia cambiaria? Aportaciones para un seguro de retiro. La ganancia cambiaria, estaría yo hablando de que esto se obtiene, como es un seguro de retiro, se va a acumular todo hasta el momento en que yo haga uso de ese seguro de retiro. Mientras yo esté haciendo aportaciones no tengo nada que acumular, no tengo ninguna ganancia, sino tendré yo que hacerlo hasta el momento en que se concluya, se utilice ese seguro. Juan Ramos, si me pagan en efectivo la venta de mi casa, ¿qué pasaría? Híjole, hay que tener mucho cuidado con esta pregunta porque hay una ley con un nombre larguísimo, la Ley para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocido como Ley Antilavado. Esta ley, en su artículo 32, menciona que hay algunas operaciones que no pueden realizarse en efectivo. Y una compraventa de una casa, si el valor de la casa supera los 600, no me hagan mucho caso porque está en valor en UDIs y estoy más o menos recordando los valores, 600 y cacho mil pesos, 640, 650 mil pesos, si me paga, es lo máximo que yo puedo recibir en efectivo. Si la casa vale $1,000,000 de pesos y me pagaron $1,000,000 de pesos en efectivo, la ley me dice que yo tengo que regresar, que no puedo realizar la operación, que me puedo negar a realizar la operación y tengo obligación de regresarle a la persona el dinero en la misma forma en que me lo entregó. Entonces, si la persona me pagó en efectivo, le tengo que regresar efectivo. Si la persona me entregó dólares, le tengo que entregar dólares. A eso se refiere. También me pregunta Juan Ramos, ¿el notario le retiene el impuesto al vendedor? Sí. Cuando hay una enajenación de alguna operación ante notario, el notario es responsable solidario del pago del impuesto y está obligado a efectuar la retención. Y también Juan Ramos me dice que al vender mi casa se debe pagar algún impuesto por la venta, dependiendo. Si el valor de la casa es inferior a 750,000 UDIs, más o menos 4 y cacho millones de pesos, entonces el valor de la casa está exenta siempre y cuando yo le demuestre al notario que he habitado esa casa por lo menos los últimos 3 años y no he vendido otra casa en ese periodo. Si no lo he hecho en esa manera, entonces no habría impuesto. Si he evitado, si no, el notario tendría que retener. Fernando Alvarado me dice que si hace una inversión en México y por esta me cobran impuestos, entonces los intereses que genere la inversión estarán libres de impuestos. No. A ver, tenemos una última llamada, un último especialista, también maestro de la Facultad de Contaduría y Administración, una persona con también muchísimo currículum y prestigio profesional, maestro Fernando Poblano. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, aquí, listos para participar. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que tengo una pregunta de Fernando Alvarado y nos dice que si hace una inversión en México y por esta le cobran impuestos, ¿los intereses que genera la inversión están libres de impuestos? No, esos intereses por supuesto que el banco le va a retener un impuesto, está grabado, y cuando presenta su declaración anual, esos intereses pues tendrá que acumularlos a sus demás ingresos, si es que tuviese, y acreditar el impuesto sobre la renta que les retuvieron. Que era lo que comentaba la maestra Marta Josefina, ¿no? Que en un momento dado se puede generar una pérdida y esa pérdida la puedo deducir, pero de todas maneras me retuvieron un impuesto, o puedo tener un ingreso acumulable y ese lo tengo que adicionar. Así es, exactamente, y obviamente esa pérdida en su momento pues se va a poder deducir en la declaración anual, y el ISR pues lo más seguro es que le genere un saldo a favor, dependiendo del
el monto de los ingresos, de los demás ingresos que tenga. Ok, ¿en todos los casos se debe de acumular o hay casos en los cuales los ingresos por intereses no se deben acumular o no se pueden acumular? Bueno, también hay la opción de que los intereses, cuando no rebasan los 100,000 pesos... ¿100,000 pesos de intereses? ¿Estás seguro, Fernando? Porque, a ver, 100,000 pesos de interés, ¿qué cantidad necesito tener guardada en el banco para que a las tasas de interés que hoy pagan los bancos me genere 100,000 pesos de intereses? Son muchos millones de pesos los que generarían ese monto de intereses, ¿no? Entonces, si mis intereses fueron 2,000 pesos de intereses, no tendría yo problema. No, incluso dentro de, si nos ubicamos en la declaración anual, en la página del anual, ya cuando entramos al programa, ahí viene una para marcar la opción si decidimos acumular, optamos por acumularlos, o que se considere ya un impuesto definitivo. Se podría considerar un impuesto definitivo. Pero obviamente no me conviene. Exacto, no es recomendable. Bueno, para al SAT sí, al contribuyente no, porque el contribuyente, pues lo más seguro es que le resulte un saldo a favor. Así es. Fíjate que tenemos otra pregunta de Ángel Arellano. Buenas tardes. Una pregunta, si soy una persona física que tiene como actividad preponderante la venta de inmuebles, en la declaración anual de ingresos por la actividad referida, ¿lo acumularía en el capítulo de actividad empresarial? Porque en la venta existe una especulación comercial, o en el capítulo de enajenación de bienes. Bueno, en su caso en particular, si es su actividad preponderante la enajenación de bienes inmuebles, se va directamente a lo que es actividades empresariales. En sí debe estar dado de alta como actividad empresarial. Entonces el capítulo de enajenación de bienes corresponde si yo vendí una o dos propiedades y llevo 20 años y no he vendido ninguna, o llevo 5 años y no he vendido ninguna, y este año se me da vender 2 propiedades para comprar otra y cambiarme a vivir a esa otra propiedad. Sí, exactamente. Cuando estamos hablando de actos accidentales, o sea, si el contribuyente lo que está vendiendo es su casa, pues es un acto accidental, no se dedica a vender casas, o es propietario de su oficina, pues vende en este año su oficina, pues no se dedica a ello, simplemente son actos accidentales, y esos sí van en el capítulo de enajenación de bienes. Y si yo me dedico a la compra-venta de bienes inmuebles, como lo está planteando la persona que hizo la pregunta, pues entonces sí se va de actividades empresariales. Ok, no importa que yo venda en este año 2 propiedades, déjame poner un caso hipotético. Pues resulta que yo tengo mi oficina y tengo mi casa, pero ya decido retirarme y jubilarme, y entonces vendo mi casa y vendo mi oficina para irme a un departamento más chiquito y más cómodo para pasar mi vejez, y entonces en el mismo año se presenta la oportunidad de vender los 2 inmuebles. ¿Eso no me hace actividad empresarial, o sí? No me hace actividad empresarial. O sea, ahí finalmente son actos accidentales en donde yo no me dedico a ello. ¿Sí? Okay. Entonces ahí sería enajenación de bienes inmuebles. Obviamente uno, por ser uso habitacional, tiene una parte exenta, y el otro, por ser un inmueble de uso distinto al habitacional, pues sí se tendría que determinar la utilidad y acumular el ingreso. Y entonces, por mi declaración anual, por un lado, si toda la venta de mi casa estuvo exenta, lo manifiesto como nada más como un dato informativo. Como un ingreso exento, exactamente. Ajá. Así es. Y la oficina sería como un ingreso del capítulo de enajenación de inmuebles. Ok, perfecto. No sé si tengas algún comentario adicional, Fernando, que quisieras hacer a nuestros amigos para que pues tengan presente para la elaboración de su declaración anual. Bueno, pues un punto importante ahorita es la prórroga que dio la autoridad para efecto de lo que es la presentación de la declaración anual. Y a más tardar en junio es cuando se va a poder presentar la declaración. Y bueno, si algún contribuyente ya había presentado su declaración y le resultó a pagar, pues tiene hasta esa fecha para poder presentar la declaración. ¿No va a causar recargos ni actualización? No hay recargos, no hay actualización, y si ya habían obtenido la línea de captura que se vence el 30 de abril, lo que dice la regla miscelánea, tendrás que presentar una declaración complementaria para que te genere la nueva línea de captura con fecha de vencimiento de la prórroga que dio hasta el 30 de junio. Ok, y para cerrar el programa te pregunto, Fernando, esa complementaria que yo tendría que presentar, la pregunta sería, ¿y qué pasa con el cómputo de declaraciones complementarias que me limita el código? Bueno, el
código limita, pero ahí mismo nos indica que cuando es a pagar no se toma en cuenta el número de declaraciones complementarias. Ah, ok, entonces cuando es una complementaria porque no pagué la primera línea y voy a utilizar otra para, entonces ahí ya no aplica. No aplica esa regla, aquí puedes presentar pues, todas las que sean necesarias hasta que pagues. Ok. Si la autoridad no limita. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, y muy buenas tardes. Que estés muy bien, muy buenas tardes, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bien, amigos, ahí tienen comentarios de 4 especialistas en fiscal. Tuvimos gente del Colegio de Contadores, tuvimos gente de la Facultad de Contaduría, con opiniones muy interesantes, con opiniones muy completas para que ustedes puedan presentar su declaración, y con esto cerramos el ciclo de 5 programas que se llevaron a cabo para declaración anual de personas físicas. Esperemos que esta información les sea útil y pues no les resta más que agradecerles por su atención. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema recuperación de saldos a favor. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, José Ricardo Méndez Cruz. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración de Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Antoniano Calvo, Juan Flandes, Tania Linares, Jania Centeno, Miriam Romero, Karina Estrada, Virginia Cruz y Alan Torres. Recuerde, somos comunidad FCA y la FCA unida trabajando a distancia. Muchísimas gracias, buen provecho, y se despide su amigo Salvador Rotera Obanel. Hasta la próxima. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.